Bienvenidos y bienvenidas a Innovatios, un podcast patrocinado por RIC Energy sobre energías renovables. Innovatios es un espacio de reflexión que nace con el propósito de informar, formar y divulgar sobre diferentes aspectos tecnológicos o socioeconómicos que afectan a la industria energética. Contaremos en cada episodio con expertos en la materia y dejaremos espacio a comentarios, dudas y preguntas en nuestros canales de difusión para todos aquellos que queráis dejarnos consultas. Lo que buscamos con Innovatios es generar un entorno de conocimiento. En esta entrega nos acompaña David Antizar, con quien hablaremos sobre la inteligencia artificial. David es ingeniero de caminos, canales y puertos, especializado en energía y nuevas tecnologías. Trabaja como asesor en la Secretaría General de Movilidad Sostenible en INECO, Ingeniería y Consultoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. David es hoy una importante voz para entender el futuro de la sostenibilidad. Bienvenido, David. Muchas gracias, Iris. Muchísimas gracias a ti por estar hoy en Innovatios. El tema de hoy nos parece un temazo, un auténtico temazo, de extrema actualidad y de vital importancia. En tu blog Moviendo Kilovatios hablas de la importancia de los datos. Hoy en día, de hecho, sin datos es muy complejo tomar decisiones en cualquier sector e industria, incluso en el día a día nuestro. En este caso tú mencionas que sin datos no hablas y muestras un gráfico que pone de manifiesto ese todo de la energía, que el sistema energético es un todo. Muestras un gráfico donde se ve el peso de las importaciones, las pérdidas de distribución, el equilibrio que hay entre estas distintas fuentes energéticas. Más allá de los departamentos de gestión de proyectos e ingeniería, las compañías estamos, mejor dicho, ofreciendo una recogida pobre de datos para tener predicciones más precisas que deriven en una mayor eficiencia. O sea, bajo tu punto de vista, ¿deberíamos apostar más por la aplicación de estas inteligencias artificiales nuevas de industria o el Internet de las cosas en este aspecto? A ver, sin duda, la mayoría de las empresas españolas, la verdad es que hacen su trabajo muy bien. Y igualmente que manejan todos sus datos económicos a todos los niveles, los datos tanto de consumos de energía como de cualquier otro sistema que afecta a sus cuentas económicas, a sus cuentas productivas, a su modelo de producción, es algo que lo hacen realmente muy bien. Ya existe tecnología desde hace muchos años en España que está trabajando en mejorar el sistema. Todas las empresas están haciendo un esfuerzo en ello. Y eso pues nos posiciona también como país y al conjunto de las empresas del país como una fuerza importante para seguir haciendo este trabajo, porque es una mejora continua a lo largo de todos estos años. Es cierto que los datos cada vez son más rápidos, son más ágiles, conocemos datos en tiempo real, todos lo queremos todo ya. Y las empresas también quieren todos estos datos ya, ¿no? Al final la digitalización va un poco de esto, conocer todos los datos que hemos tenido en el pasado, todos los datos que tenemos ahora, y ver cómo los datos pueden ir en el futuro para ayudarnos a tomar mejores decisiones que hagan que todo funcione mejor. Fíjate, hoy precisamente se publicaba un artículo en El Español, me parece, que hablaba de que el 99,8% del tejido empresarial español son pymes, pero de estas pymes solo el 61%, 61,4% si no recuerdo mal, solo ha alcanzado ese porcentaje la cifra de digitalización básica. Entonces, ¿tú cómo crees que podemos impulsar desde las empresas esta digitalización, sobre todo en esta nueva adaptación de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías? Al final yo creo que un poco que Darwin va a hacer un poco de efecto sobre esto, ¿no? Es el que no se digitalice, va a morir. Pero ese porcentaje también creo que conlleva un poco de trampa, porque hoy en día todos tenemos un móvil en la mano, hasta la empresa más sencilla habla por WhatsApp con sus clientes, con sus proveedores, y para mí también eso es digitalización. No hace falta tampoco... No todas las empresas van a ser Google, ni Microsoft. Hay empresas que van a tener que usar sus herramientas o las herramientas disponibles a distintos niveles. Y al final, pues, es cierto que desde Europa, sobre todo ahora con el nuevo informe Draghi, también se va a tratar de hacer un cambio evolutivo para que todas estas empresas sean todavía más competitivas en un mercado tan global. Pero hay mercado para todas. O sea, hay empresas que van a ser capaces de digitalizarse de una manera muy rápida, otras les va a llevar un poco más,
y al final va a ser una cuestión de supervivencia, como ha sido siempre el mundo de los negocios. Claro, es que aquí hay muchas capas realmente tecnológicas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos a nivel usuario de inteligencia artificial, que es el tema de hoy, todo el mundo se va a ChatGPT o a DeepSeek o lo que sea, pero la inteligencia artificial son muchas herramientas muy distintas, de muchísimos tipos de análisis, sobre todo pues eso en industria, y nosotros en energías renovables pues lo vemos desde herramientas muy básicas de análisis, por ejemplo, de documentos que nos puedan ayudar en la tramitación de proyectos hasta mediciones y predicciones mucho más eficientes. Quiero decir, la digitalización pues tiene muchos aspectos. Exacto, al final desde que se inventó una tabla de cuentas, cuando se empezó a escribir para medir granos, supongo que sería, hasta la tabla Excel que todos utilizamos y todos trabajamos con ella, y ahora es un siguiente paso. Al final es una forma de mejorar, de influenciar, o sea, de otra forma, entender todo lo que pasa a nuestro alrededor para tomar decisiones. Es cierto que la inteligencia artificial al final pues, nos permite conocer muchas más variables, ver cómo se relacionan entre ellas, de una manera que a nosotros, por nosotros mismos, pues, nos llevaría mucho más tiempo. Hablemos de mantenimiento, por ejemplo, que tienes un artículo sobre esto también. ¿Podemos predecir necesidades de mantenimiento de las plantas, por ejemplo, y que esto se traduzca en una reducción de costes? ¿Cómo podemos bajar a la tierra todas estas tecnologías ahora mismo? Ahora, al final, actualmente sí es cierto que en todas las empresas, o en la mayoría, pues hay una persona que controla toda esta última capa por encima, pero es cierto que con el Internet de las cosas tenemos la posibilidad de tener datos de todo en tiempo real, de temperaturas, consumos de agua, de electricidad, de gas. Tenemos una cantidad de datos que como personas es muy complicado de gestionar, y es cierto que la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar esa decisión, a avisarnos de aquellos casos en los que tenemos un problema, un aumento de temperatura en una máquina que puede ser un problema dentro de unos meses. Pues gracias a todos estos sensores en tiempo real, con distintas tecnologías, que ya las tecnologías ya están y cada día son más eficientes, pues nos permiten ayudar a tomar esa decisión mucho antes y ser mucho más eficaces. Imagino que todo esto acompañado también de un personal que esté preparado, o sea, también que los nuevos perfiles industriales estén adaptados a estas nuevas tecnologías. Por supuesto, y no solo que estén adaptados, sino que es cierto que ahora con la inteligencia artificial tenemos un poco cambio de paradigma en el que ya el sistema es capaz de adaptar a las personas, de cierta manera. O sea, nos lo pone todo a un nivel tan simple que cualquier persona que está ya trabajando en eso y conoce todo lo que ocurre en su sector va a tener muchas más facilidades de abarcar mucho más. Al final, no es que seamos capaces de hacer más con menos, que es un poco al final el punto último cuando hablamos de energía, que es la eficiencia energética. Pues vamos a tener mucha más eficiencia en el trabajo, vamos a tener una pequeña capa de personas que sean capaces de gestionar muchos más inmuebles, muchos más proyectos, muchos más sistemas, y todo esto pues será mejor para todos. Claro, sí, más activos, sin necesidad de estar ahogados, digamos. Exacto. Que es un poco la trampa de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Que parece que al tener más herramientas tenemos que llegar todavía a más, y es un poco al loco. Final, como se lee ya últimamente por ahí, la gente está usando la inteligencia artificial para escribir. Y yo lo que quiero es que me limpien los platos, no escribir lo quiero hacer yo, que es lo que me gusta, ¿no? Al final tenemos que buscar un poco ese punto de qué es aquello que nos cuesta hacer, que es redundante, que no queremos hacer, cómo podemos buscar que la tecnología nos ayude a librarnos de esto, de ese trabajo. Totalmente. O sea, nosotros en comunicación, por ejemplo, ya es una herramienta diaria. Y no es porque no me apetezca escribir un artículo o lo que sea, es simplemente, oye, tengo un bloqueo con esto y quiero abarcar un montón de cosas. ¿Cuál es una posible vía más creativa para hacer este tipo de cosas, más productiva, más eficiente, sin o que no caiga en detrimento de el trabajo? Exacto, al final tú puedes tener muchas ideas de comunicación, que igual para la gente es más fácil, y sin la inteligencia artificial igual sacarías un artículo a la semana. Gracias a la inteligencia artificial tú sigues teniendo esas ideas, pero te permite generar un artículo diario, por ejemplo. O al final un poco la idea es esta, ¿no? Ser capaces de generar lo máximo posible, al final pues entendiendo todo eso. Cuando nos enfrentamos a esto, cuando nos enfrentamos a la energía, la cosa cambia. Sí. Ahí requiere muchísimo más criterio, claro, y una supervisión humana o por parte de equipos multidisciplinares que sepan entender todos estos datos.
Volviendo un poco al contenido, tú haces hincapié en varias de tus publicaciones sobre las pérdidas del sistema. Aplicándolo al tema que tratamos hoy, la inteligencia artificial nos está ayudando ya, creo que lo has comentado, a saber dónde estamos perdiendo y consumiendo. Bajo tu punto de vista, ¿dónde están todavía las carencias en la industria? ¿Dónde podemos impulsar todo esto? A ver, es cierto que la eficiencia energética, desde que empezó el impulso allá aproximadamente por los 2000, al final la eficiencia energética aparece cuando sube el precio de la energía. Mientras la energía es abundante y barata, la eficiencia energética nos da igual a todos, como es natural, ¿no? Y cada vez que sube el precio, todo el mundo se empeña en vamos a ahorrar energía y vamos a ser más eficientes. Gracias a esta eficiencia se supone que en Europa estamos ya cerca del 40% menos de consumo de lo que hubiésemos tenido si no hubiésemos apostado por esta eficiencia energética. Pues con la inteligencia artificial nos pasa un poco lo mismo. Vamos a buscar todavía estirar más esa gran parte para aprovechar más cada kilovatio de energía que tenemos. Un poco la idea es clara. Los kilovatios que tenemos los tenemos ahí y los podemos usar para muchas cosas. Vamos a usarlo para aquello que realmente nos aporte valor, para aquello que realmente haga que nuestra sociedad avance y para aquello que realmente necesitemos. Ese es uno de los puntos críticos que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Es cierto que en España, como está pues el sistema principalmente eléctrico, que no energético, que hay un poco hay que tener cuidado entre toda esa parte que es petróleo y toda esa parte que es electricidad, o petróleo y gas. Y es que la electricidad es muy eficiente en España. Hay un sistema con una red eléctrica española que trabaja una red de una manera muy eficaz. Y aún así, para que nos hagamos una idea, tenemos unas pérdidas equivalentes a la producción nuclear anual. O sea, que es una barbaridad de energía. O sea, perdemos prácticamente toda la energía que gastamos en el transporte. Uh-huh. O sea, cuando vemos los números gordos tanto de la energía primaria, que es como la primera que utilizamos, hasta la energía final, estamos perdiendo mucho. Y eso es pues un problema porque ahí hay un núcleo de kilovatios que tenemos que saber hacer más eficientes para no perderlos. ¿Cómo lo harías tú más eficiente? A ver, buena pregunta. O sea, hay muchas cosas. Uno de los principales problemas de la electricidad es el transporte. Esto quiere decir que cuando generamos energía lejos de donde la consumimos, perdemos electricidad. Esto es así y no hay otro sistema. Es cierto que con las energías renovables tenemos la facilidad de poder producir energía allí donde la necesitamos o más cerca de donde la necesitamos. Esto es un punto vital para que esas pérdidas sean menores. Es cierto que el sistema es muy complejo y necesitamos que funcione durante muchísimas horas y las energías renovables no funcionan todas las horas del año. Por eso necesitamos tener una sobreproducción cuando las tenemos para tratar de almacenar esa energía. Almacenar esa energía se puede almacenar de diferentes formas. Conocéis el hidrógeno, conocemos el sistema de baterías o también, por ejemplo, el bombeo hidráulico, que a mí me parece una de las medidas más importantes y en las que habría que hacer mucho más hincapié y está un poco olvidada dentro del sistema. Dependencia energética, este es otro gran bloque. Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo podemos reducir esta dependencia energética a través de quizá esta eficiencia de no perder toda esta energía, toda esta producción? España va a ser dependiente energético del exterior prácticamente siempre. Mientras vivamos en un sistema en el que el petróleo y el gas es necesario para cubrir pues prácticamente casi el 70%, 80% de la energía que consumimos en España actualmente, total, viene de fuera. Y viene de fuera en sistema pues, tanto petróleo como gas. En España tenemos esa mala suerte de que no tenemos petróleo ni gas, pero tenemos otra muy buena suerte, que es que somos un país con muchas horas de sol, con mucho terreno, tenemos zonas de viento, tanto en tierra como en mar, y luego tenemos otra derivada, que es que tenemos mucho desnivel y tenemos mar cerca. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que toda esa energía que podemos generar gracias al sol y al viento, la podemos usar tanto para desalar agua marina como para bombearla a las zonas como serían, por ejemplo, las dos Castillas. Esta meseta nos permite generar un desnivel entre los dos puntos y podemos usarlo como batería. Esa es la gran suerte que tenemos en España. Y luego,
hay otro punto importante que es el depender energéticamente. Por ejemplo, el gas va a ser un vector muy fuerte en la transición energética y actualmente España tiene la suerte de que podemos recibir gas de cualquier lugar del mundo a través de barcos. A diferencia de otros países, sobre todo en el resto de Europa, el problema que están teniendo es que su gas llega por tubería desde sitios que ya no llega o no llega tanta como necesitan. Por lo tanto, ellos tienen mucha menos flexibilidad que España para ser independientes energéticamente. Además, ahora España, con los valles del hidrógeno, también es puntero. De hecho, ayer se publicaron los proyectos admitidos por el IDAE. Sí, sin duda. Además, estamos hoy, no sé si ha sido hoy o ayer, ha empezado a funcionar uno de los primeros autobuses de hidrógeno aquí en Madrid, en la línea 145, creo que es. O sea que podéis ir a haceros un viaje en autobús de hidrógeno ya en Madrid. Y al final, pues es otra solución. Al final, el problema que tenemos en el planeta es pues que dependemos de algo maravilloso, que es el petróleo, que nos ha puesto donde estamos ahora, y nosotros no lo tenemos y tenemos que buscar otros planes, otras formas de mantener nuestro nivel de vida con otros sistemas. Y por supuesto el hidrógeno es un vector muy importante y que nos va a ayudar a todos estos cambios. Todavía queda muchísimo por hacer con el hidrógeno y mucho que estudiar también en cuanto a toda esta eficiencia que nos va a generar. No sabía lo del autobús, pero igual monto una excursión en este 145 con la empresa. Pues porque puede estar. Estaría divertido. Mira, no lo conocía, está genial. ¿Dónde crees tú que se está desarrollando más el despliegue o aplicación de estas IAs o del Internet de las Cosas actualmente? ¿Y dónde hay muchísimo por hacer aún? A ver, hay muchísimo por hacer en todo, realmente, ¿no? Al final estamos viendo cómo las inteligencias artificiales a todos los niveles están evolucionando a un nivel exponencial en pocos meses. Hemos pasado de que nosotros ya tenemos... Vi un pequeño gráfico esta semana en el que la inteligencia artificial que nosotros usamos ya a nivel usuario está a nivel de una persona con un doctorado en un tema del que él no es experto. O sea, estamos hablando... Cuando tenemos una conversación con el ChatGPT, las respuestas que nos da están a ese nivel. Pero los nuevos modelos que están entrando ya, o van a entrar dentro de muy poco, ya estarían hablando del nivel de un doctorado en el tema en el que él sea experto. Uh-huh. O sea, estamos hablando ya de un nivel de que está mejorando al 99,9% de la población para ciertos temas. Al final no dejan de ser una herramienta y que alguien sin conocimiento sobre un tema pues no va a ser capaz de sacarle todo el provecho ni el máximo partido. Pero las posibilidades que nos genera esto a futuro pues son increíbles. ¿Y en la industria específicamente? En la industria va a haber como muchos procesos. Mucho del trabajo de las empresas es ser muy eficientes. Entonces, hay mucha gran parte del trabajo que ya lo han generado. Pero ese último 20% de todo proceso que se puede mejorar, que siempre se deja a un lado para pasar a otros proyectos más importantes, pues esto es una oportunidad para pues, utilizar esfuerzos de la inteligencia artificial para llegar todavía a ese punto de mejora que nos cuesta. Y quizá no solo en el sector privado, sino también en la administración pública. Ahí puede ser un sector importante donde aplicar todas estas tecnologías que empujen, digamos. Sin duda, el sector público al final pues está atado en muchas cosas, está en un proceso de cambio, está en un proceso de digitalización también muy importante. Es cierto que se están haciendo muchos cambios tanto a nivel Europa como a nivel España para mejorar. Tenemos cosas que igual ya tendrían que haber estado, pero queremos que estén pronto, ¿no? Como el billete único en el transporte en España. Hay proyectos muy interesantes, hay ideas bastante ilusionantes. Por ejemplo, la idea de tener un billete único pero a nivel europeo. Un billete único en base a la carga de carbono del viaje, por ejemplo, podría ser una opción. Incluso de la mano de una renta básica para que tú tengas derecho a ciertos viajes al mes simplemente por el hecho de ser europeo a través del sistema de transporte. Y todo esto, la inteligencia artificial puede ayudarnos
a validar todos estos datos de transporte para buscar una mejor solución. De hecho, existen también ideas de mejora de los servicios públicos, ¿no? Al final, una vez que podamos tener los datos en tiempo real de oferta y demanda de todos los viajes, pues podemos analizar mejor cuáles son las inversiones que hay que hacer en el transporte, cuáles son los mejores sistemas, pues para que al final vayamos del punto A al punto B en el menor tiempo posible. Justo en nuestro primer programa hablábamos de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, que es un concepto que ya se está quedando un poco de modé porque está cambiando el modelo, pero venimos a tratar un poco esto también, que hay que tener en cuenta las sensibilidades de la ciudadanía y de cuáles son sus movimientos, cuáles son sus comportamientos, una visión muchísimo más humanística de las ciudades para poder aplicar estas medidas. Exacto. Y eso también se hace, a pesar de lo humano, desde el lado de los datos. No podemos desligarlos. Al final los datos son el relato que te da la solución, ¿no? Cuando sabes mirarlos y los miras con cariño, pues acabas encontrando distintas opciones. Y la IA, una de las cosas que nos va a permitir hacer precisamente es eso, es analizar esos datos, ver distintas opciones fuera de la caja que nadie miraría de otra forma y ser capaces de buscar esa solución que agrupe a todo el mundo, ¿no? Claro, es verdad que la IA no tiene ese pensamiento lateral, ¿no?, que podemos tener nosotros, pero desbloquea esta transversalidad que muchas veces pues quizá no vemos desde el lado de movilidad, de eficiencia energética, no sé, hay tantas cosas, tantos primas en una ciudad, por ejemplo, que no los tenemos en consideración, y para conseguir ese caldo de cultivo necesitamos quizá pues ese análisis. Al final, hoy en día, ya en cualquier empresa, cuando se va a tomar una decisión, se utilizan equipos multidisciplinares, es precisamente un poco por eso. Al final, la IA lo que nos permite es pues, ser más disciplinares. Tenemos una herramienta que puede hacer que equipos muy pequeños, que les faltan ciertas patas, sean capaces de adaptarse ayudándose en la IA pues, para avanzar y tomar esas decisiones teniendo en cuenta cosas que por su sesgo no podrían hacer. Desde tu punto de vista, ¿cómo vivimos en industrias que tenemos impregnado en nuestro ADN la sostenibilidad? Nosotros, como Ric Energy, nos dedicamos a las energías renovables, al desarrollo. Entonces, esta lucha por la cuota de mercado de las inteligencias artificiales, o sea, los grandes beneficiados somos los usuarios básicos de esta explosión de la tecnología, pero a nivel industrial tiene un gran impacto. Entonces, tanto comercialmente como en los costes de implementación, ¿cómo nos impacta a nosotros como empresas del sector este desarrollo? Sí. Las empresas del sector energía van a ser los que vendan los picos en la época de la minería de oro. Al final, la inteligencia artificial, aunque haya aparecido ahora las inteligencias artificiales que consumen menos energía, la realidad es que si consumen menos energía acabaremos usando más inteligencia artificial. No hay al final vamos a usar toda la energía que tengamos disponible. Y mientras más energía tengamos, más inteligencia artificial o más bases de datos vamos a utilizar. La realidad es que España está en una situación, en un enclave muy importante para generar esos centros de datos donde vamos a tener la inteligencia artificial, y son centros de datos que van a necesitar mucha energía. Van a necesitar energía 24/7 en todo momento, y esa es la gran oportunidad de las empresas energéticas de este país. Asegurar ese nivel de calidad, además con energías renovables, porque es muy importante. Todas las empresas más grandes del mundo, Microsoft, Google, Facebook, todas tienen un plan para ser cero emisiones antes de 2050. Entonces, España es un enclave estratégico para ayudar a esas empresas a construir lo que quieren construir. Sí, más en centros de datos ahora mismo, que está en la cresta de la ola, y que Europa también es muy exigente en las políticas. Sí, sin duda. Además, para España es importante que los centros de datos estén en España, porque necesitamos, si queremos electrificar nuestra economía, necesitamos aumentar la demanda. La demanda eléctrica en España ya la tenemos prácticamente copada con la producción que tenemos, y lo que necesitamos es aumentar la demanda para poder instalar más parques eólicos, para poder instalar más parques solares y poder hacer que nuestro sistema acabe funcionando pues 24/7, que
que es el gran reto que tenemos, bueno, 24/7 y 365 días al año. Total. Nos decían en el primer episodio que estamos viviendo uno de los momentos más interesantes de la historia a nivel tecnológico y de cambio de paradigma de tantísimas industrias, y este a mí me parece desde luego uno de ellos, porque podemos aplicar tantos cambios a cualquier sector. Y ahora con todas estas exigencias, es verdad como que nos estamos poniendo una sobreexigencia con todo, y hay que correr. Estamos en un mercado súper competitivo además también, pero a mí me parece una oportunidad espectacular para todos, para poder aplicar una nueva tecnología y ser, digamos, ir a la vanguardia en desarrollo e innovación, investigación. Exacto, al final somos muy afortunados de vivir en la época que vivimos, aunque no lo creamos, porque hemos vivido la época del petróleo. O sea, es que gracias al petróleo, que es el valor energético más potente que hemos tenido y que seguimos teniendo, gracias a eso tenemos que apoyarnos en él para generar un sistema que dure por los siglos de los siglos y que vaya hacia adelante. Vivimos en el pico de la civilización a todos los niveles, nunca ha habido más seres humanos en el mundo, nunca ha habido más oportunidades en el mundo, y hay que ser un poco más optimista también con todo esto, ¿no? Yo creo que al final tenemos más oportunidades, hay nuevos sistemas, nuevas evoluciones, estamos lanzando cohetes al espacio que vuelven y aterrizan, estamos haciendo cosas increíbles como humanidad, y todavía podemos hacer cosas pues mucho más increíbles. Totalmente. Somos unos grandes seres, aunque a veces no lo recordemos. Sí. Tenemos que creernos un poco más, sobre todo aquí en Europa y en España, para avanzar y hacer cosas pues importantes. Oye, pues David, muchísimas gracias. Ya llegamos al final de este programa. Eterno agradecimiento por tu compañía aquí. Es una delicia, es un placer. A vosotros por invitarme. Y estamos seguros de que tienes mucho de lo que hablar, o sea que como siempre vamos a dejar un espacio de reflexión, de comentarios y sugerencias que los oyentes puedan tener. Recogeremos todo eso y en algún momento quizá podamos hacer un programa de recopilación de comentarios para hablar sobre las dudas. Que no sean preguntas muy difíciles, importante, pero estaré encantado de contestar. Si no, siempre se lo puedes preguntar a ChatGPT. Bueno, hay que medirlo también. A su nivel de doctorado. Exacto. Muchísimas gracias, David. A ti.